Hola, ¿cómo les va? En la fecha vamos a desarrollar el tema de presentación antigénica y generación de efectores. Y estos son los objetivos fundamentales que vamos a intentar alcanzar después de esta charla. En esta diapositiva hay una comparación entre lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, sabiendo de entrada que siempre hay una interacción entre ellas y que la realidad es que nunca funciona una o la otra de manera independiente y siempre están interrelacionadas. Entonces vemos que la respuesta innata es de respuesta inmediata, con componentes que están presentes antes de la infección, que reconoce un número acotado de patrones moleculares con los cuales reacciona, que no es clonal y que no es más eficiente en las subsiguientes exposiciones que se tenga al mismo antígeno, o sea que no presenta memoria. Y todo esto la diferencia absolutamente de lo que es la inmunidad adaptativa, donde en una primoinfección existe un lapso de tiempo entre lo que es la exposición a ese antígeno y la respuesta, donde los linfocitos reconocen una gran cantidad de epitopes o determinantes antigénicos moleculares y emplean entonces un gran repertorio de receptores para poder reconocerlos, donde la respuesta es clonal, es decir, va a haber un clon específico de linfocitos que van a desarrollar respuesta cuando tengan contacto con el mismo antígeno la segunda vez, y obviamente esto está implicando la producción de una memoria inmunológica. Y este esquema nos sirve para entender lo que hablábamos en la diapositiva anterior. Vemos que en la inmunidad innata hay receptores de reconocimientos de patrones, que justamente lo que reconocen son patrones moleculares asociados a patógenos o a células dañadas, y que están ubicados en macrófagos, polimorfonucleares, células dendríticas, en el endotelio vascular, en los epitelios y también en algunas células de la inmunidad adaptativa. Mientras que en la inmunidad adaptativa justamente lo que tenemos son receptores antigénicos que son específicos de ese antígeno al que están destinados, y las moléculas son capaces de ser reconocidas tanto por receptores B como T. Es decir, esos antígenos son reconocidos por clones específicos de linfocitos T o B. Y entonces vemos que en la inmunidad innata una misma célula puede tener distintos receptores para distintos patrones, mientras que en la inmunidad adaptativa cada linfocito expresa un solo tipo de receptor antigénico para un solo tipo de antígeno. O sea que la especificidad está bien clara en cuanto a la diferencia entre los dos tipos de inmunidad. El reconocimiento de antígenos por receptores antigénicos, que tiene que ver con la inmunidad adaptativa, vemos en este esquema que el linfocito B, a través del receptor de la célula B, reconoce el antígeno en su conformación nativa y específicamente del antígeno reconoce una porción que se llama epitope o determinante antigénico. En el caso de los linfocitos T hay una diferencia. Si bien tienen un receptor del linfocito T que es similar al del linfocito B, el antígeno deben reconocerlo procesado y presentado por alguna célula presentadora de antígenos, y en el contexto de el complejo mayor de histocompatibilidad, es decir, que no son capaces de reconocer antígenos solubles si no les son presentados por una célula intermediaria. Esto los diferencia de la célula B. Y entonces, siguiendo con esto, luego de reconocer el antígeno, tanto el linfocito B como el T deben activarse, proliferar y diferenciarse para poder adquirir después sus funciones efectoras y transformarse o bien en células efectoras o bien en células de memoria que van a reaccionar en la siguiente exposición a ese mismo antígeno. Aquí vemos como el linfocito, célula principal y célula central en la inmunidad adaptativa, tiene funciones diferentes según qué tipo de linfocitos hablemos. Y entonces el CD8, cuando toma contacto con una célula infectada por un virus, lo que produce es la lisis de esa célula. Mientras que el CD4 toma contacto con una célula intermediaria como el macrófago y genera linfoquinas o citoquinas a través de las cuales cumplirá la función inmunológica que deba hacer para eliminar esa anoxa. También el linfocito CD4 tiene contacto con linfocitos B, a los cuales sensibiliza y madura y ayuda a madurar para que después se transformen en plasmocitos y produzcan anticuerpos contra el antígeno determinante. Entonces, en el inicio de la respuesta inmune adaptativa, uno sabe que las infecciones suelen ocurrir en cualquier tejido del organismo, pero el inicio de lo que es esa respuesta inmunológica adaptativa ocurre en los órganos linfáticos secundarios. Entonces la cuestión es que esos gérmenes
que están en cualquier parte del organismo tienen que llegar a esos órganos linfáticos secundarios. ¿Cómo llegan? A través del drenaje de la linfa en forma nativa, y en ese transcurso va siendo procesado y presentado por células dendríticas. Y esto esquematiza lo que hablábamos en la diapositiva anterior. Las células dendríticas capturan el antígeno, lo procesan, van emigrando desde la piel o desde el órgano que corresponda hacia los vasos y por los vasos linfáticos aferentes, van madurando y presentando ese antígeno en ese transcurso, y esas células dendríticas ingresan al ganglio, completan su maduración dentro del mismo ganglio y estimulan entonces presentando ese antígeno dentro del contexto del complejo mayor de histocompatibilidad a los linfocitos T. Y fíjense cómo en ese proceso de maduración va cambiando alguna de sus características la célula dendrítica, llegando, cuando está en el órgano linfático secundario, a tener una alta expresión de moléculas coestimuladoras que son del complejo mayor de histocompatibilidad de tipos 1 o clases 1 y 2 para cada tipo de linfocitos, con una alta capacidad de expresión de una quimoquina que es la CCR7 y con una alta capacidad de presentar antígenos a linfocitos T vírgenes, cosa que presentaba mucho menos cuando era inmadura. Entonces, el receptor de la célula T reconoce el antígeno presentado en el contexto de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, y justamente la función de esas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad es exponer al antígeno en la superficie de la célula para que sea reconocido por el linfocito T específico de ese antígeno. Entonces, los linfocitos CD4 y CD8 que están presentes tienen en su superficie correceptores que contactan con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y de clase 1. En el caso del CD4, que es el linfocito llamado helper, reconoce el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y estos se presentan, estos complejos, en linfocitos B, monocitos, macrófagos, células dendríticas, precursores eritroides y en el epitelio tímico. Mientras que en el caso de los linfocitos con molécula CD8 reconoce al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y este linfocito es el linfocito citotóxico. ¿Y dónde están estas? Presentes en todas las células nucleadas y no está presente, por ejemplo, en glóbulo rojo, en sincitio trofoblasto y en neuronas. Y aquí podemos ver una de las diferencias entre el funcionamiento del linfocito B y del linfocito T. El linfocito B puede reconocer el antígeno en su estado nativo, el antígeno soluble. El reconocimiento está mediado por la inmunoglobulina que forma parte de su receptor de membrana del linfocito B. Y en este esquema podemos tratar de diagramar un poco lo que es el ciclo de vida del linfocito B, que en su mecanismo madurativo sale por la célula estromal y va hacia el vaso, desde la médula ósea, donde termina de madurarse completamente y a través de la sangre llega al ganglio linfático y egresa por el ganglio por el vaso linfático eferente, es decir, entra por sangre, sale por el vaso linfático. El linfocito B, que encuentra el antígeno, forma un foco primario de proliferación. Algunas de estas células proliferantes migran hacia el folículo primario y forman un folículo secundario que tiene un centro germinal. Y se forma el plasmoblasto, una célula todavía inmadura, que migra hacia los cordones medulares y se va diferenciando hacia plasmocito, o bien deja el ganglio linfático. Y el plasmoblasto que es migrante, se diferencia hacia el plasmocito entonces principalmente en médula ósea, pero también en otros tejidos. Recuerda entonces, el plasmocito, que sería la célula madura, es la que es capaz de producir los anticuerpos que correspondan. En cambio, en el caso de la inmunidad que está mediada por linfocitos T, el mecanismo de activación es bastante diferente. En el caso de la molécula CD8, o sea, el linfocito T CD8, el citotóxico, reconoce al antígeno presentado en el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Y todas las células nucleadas, excepto los glóbulos rojos, los sincitiotrofoblastos y las neuronas, presentan este tipo de complejo. Mientras que la molécula CD4, es decir, el linfocito T CD4, el linfocito helper, reconoce al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, y donde está presente en los linfocitos B, monocitos, macrófagos, células dendríticas, precursores eritroides y en el epitelio tímico. Ahora bien, la activación de la célula T virgen imprescindiblemente requiere una segunda señal,
que también será emitida por la célula dendrítica. Entonces, tenemos la primera señal, la señal número 1, es impartida por el reconocimiento del péptido antigénico que se presenta en el contexto de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad a través del receptor de la célula T. Y la segunda señal, que es impartida por el reconocimiento de las moléculas que son coestimuladoras y que están expresadas por la célula dendrítica, que son la CD80 y la CD86, que también se conocen como molécula B7, y por la molécula CD28 expresada por el linfocito T. Y entonces la unión del CD28 del linfocito con el CD80 o CD86 provee la señal 2 de la activación de ese linfocito y le permite que sintetice la cadena alfa del receptor B de interleuquina 2 y comenzar entonces la producción propia de interleuquina 2, que es la citoquina encargada de inducir la expansión clonal de los linfocitos T. Y fíjense la importancia de la segunda señal, porque aquellos linfocitos T vírgenes que reconocen el péptido antigénico pero no reciben la segunda señal, sufren un proceso de anergia que es irreversible y que los lleva a la muerte. Y como todo en el sistema inmune, hay que remarcar que el linfocito T virgen, como la célula dendrítica, se activan recíprocamente en el órgano linfático secundario. Y esta figura es un esquema justamente de lo que ocurre con la primera y segunda señal en la interacción entre la célula dendrítica y la célula T. Y este esquema lo que marca es un resumen de lo que veníamos desarrollando hasta ahora. La presentación a través de la célula presentadora de antígeno hacia las células CD4 o CD8 con reconocimiento de ese antígeno, la activación de estos dos tipos celulares, la expansión clonal hacia el antígeno que le fue presentado con la capacidad de individualizarlo a futuro y la diferenciación hacia células efectoras o células de memoria. En el caso de las células efectoras de tipo CD4, lo que hacen es activar a los macrófagos, a las células B y otro tipo de células, y en el caso de las CD8, lo que hacen es matar a células infectadas, que son órganos blancos, y activan macrófagos. Volviendo al esquema de las etapas de la activación, aquí podemos observar cómo desde la activación, desde los macrófagos, de los linfocitos TCD4, y de acuerdo a las necesidades y al perfil de citoquinas que vaya predominando, una célula naive puede dirigirse en su evolución hacia distintos tipos de linfocitos T-helper, desde T-helper 1, T-helper 2, T-helper 17, T-helper 22, los cuales, como veremos más adelante, cumplen funciones absolutamente diferentes dentro de lo que es la inmunidad adaptativa que estamos estudiando. Esto queda evidenciado en este gráfico que muestra la capacidad plástica que presenta la respuesta TCD4 positivo, y con cada perfil de efector se produce un patrón de citoquinas que es particular y que vamos a ir desarrollando en las próximas diapositivas. Pero tengamos en cuenta que a partir de un linfocito TCD4 positivo y según la capacidad de respuesta de interleuquinas, podemos tener linfocitos que actúen de distinta forma, una respuesta TH1, una TH2, una TH17, los linfocitos T reguladores, los linfocitos TH3 y aquellos linfocitos foliculares que tienen que ver con la respuesta TB. Vemos entonces que aquellas funciones que están mediadas por células de tipo TH1 están vinculadas con la inmunidad frente a microorganismos intravesiculares y a virus, y tienen que ver también con la autoinmunidad. Los linfocitos TH1, los helper 1, activan macrófagos infectados con bacterias que proliferan en sus vesículas intracelulares, por ejemplo, las micobacterias. Y un ejemplo de esto es la formación de granuloma, donde el linfocito T-helper 1, actuando a través de la interleuquina interferón, atrae macrófagos y se genera una estructura que es el granuloma, cuya finalidad justamente es contener la infección por patógenos que no logran ser eliminados de inicio. Esto es un ejemplo, por ejemplo, en el caso del Mycobacterium tuberculosis. En el caso de las funciones que están mediadas por células tipo TH17, su trabajo consiste en actuar en la inmunidad frente a ciertas bacterias extracelulares y hongos, tienen relación con la autoinmunidad y participan en la homeostasis de la mucosa gastrointestinal. Todo esto a través de la producción de cierto tipo de interleuquinas que la caracterizan, como es la interleuquina 22, la 17 o la 17A o F, por ejemplo.
En el caso de los linfocitos TFH, son cooperadores de los linfocitos B y les dan la posibilidad de la segunda señal de activación. Lo que hacen es activar al linfocito B que expresa en el complejo péptido, complejo mayor de histocompatibilidad para el cual ellos están sensibilizados, al cual es específico, y de esa manera puedan diferenciarse a células productoras de anticuerpos o plasmocitos. En el caso de los linfocitos de tipo TH2, T-helper 2, son fundamentales en la inmunidad frente a parásitos extracelulares como los helmintos y también son de importancia capital en el desarrollo de todos los procesos relacionados a las alergias y el asma. Y si nos detenemos en cuáles son los mecanismos efectores por los cuales la respuesta TH2 se hace visible, es que a través de la presentación de glucanos, lipoproteínas, proteasas y ribonucleasas que son parte de la estructura parasitaria hacia los mastocitos y a los basófilos y también las células NKT, se genera la producción de interleuquina 4. Y esta interleuquina 4 lo que hace es favorecer la diferenciación del linfocito naive hacia un linfocito TH2 que va hacia el ganglio linfático por un lado, estimulando la célula B y generando un isotipo que produce inmunoglobulina E, mientras que en el tejido periférico promueve la degranulación de mastocitos, estimula la secreción de mucosas, estimula el peristaltismo. Con esto lo que se genera es la expulsión del parásito del organismo. Y en este cuadro podemos resumir cuáles son los mecanismos efectores que median los linfocitos TH2 para el desarrollo de procesos alérgicos y asma, y esto está vinculado con el tipo de interleuquinas que predominan en estas respuestas TH2. Entonces, la interleuquina 4 lo que genera es una promoción del switch hacia el isotipo IgE. La interleuquina 5 actúa generando eosinofilia. La 9 produce mastocitosis. Las interleuquinas 4, 9 y 13 estimulan la producción de moco, que es un elemento fundamental en la producción de asma, en la génesis del asma. Y la 4 y 13 producen una hiperreactividad bronquial y remodelación de la vía aérea. Hay un grupo fundamental de células T que son las células T reguladoras, que pueden ser naturales y migran desde el timo y tienen capacidad regulatoria. Y hay otras que son inducibles y migran desde el timo como linfocitos T vírgenes y adquieren entonces su capacidad regulatoria en los órganos linfáticos secundarios. También controlan la actividad de clones T autorreactivos y limitan el daño colateral en tejidos asociados a respuestas inflamatorias intensas que se dan frente a microorganismos patógenos o bien a la flora comensal. Y volviendo a este esquema de las etapas de la activación, nos vamos a centrar ahora en los linfocitos T CD8. Entonces vemos en este esquema cómo los linfocitos T CD8 vírgenes se diferencian a células citotóxicas. Observamos una célula dendrítica infectada que presenta los antígenos virales o bacterianos al linfocito T CD8 virgen en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y con la segunda señal involucrada a través del CD80, 86 y el CD28, con lo cual se activa ese linfocito CD8 virgen y una vez activado se genera también la proliferación. Entonces, una vez proliferado ocurren dos cosas. Por un lado, se van a diferenciar a linfocitos T CD8 de memoria, que son aquellos que van a quedar para una segunda instancia en caso de un nuevo contacto con ese tipo de antígenos. Y por otro lado, aparecen los linfocitos T CD8 citotóxicos que, produciendo perforinas y granzimas, secretan ese contenido granular y le producen lesión y apoptosis de la célula infectada. Aquí se muestra justamente en este esquema, este dibujo, lo que veníamos desarrollando del mecanismo de acción del linfocito T CD8 para generar lesión en la célula que estamos considerando como agresora. Las células T CD8 citotóxicas median dos funciones. Por un lado, la citotoxicidad, por un mecanismo secretorio y por un mecanismo no secretorio, y la producción de citoquinas que son proinflamatorias, fundamentalmente el interferón gamma. En esta historieta lo que se quiere es mostrar las diferencias en una forma de acción entre el linfocito T CD4 y el CD8. Entonces observamos que mientras el CD4, al reconocer una célula enferma, por ejemplo por un virus, produce citoquinas y bloquea de esa manera la transcripción de ese virus para poder eliminarlo, el linfocito CD8 lo que hace es eliminar directamente a la célula infectada.
Y en este gráfico ya visto varias veces, nos vamos a centrar ahora en lo que son las células de memoria, tanto CD4 como CD8. Y en este gráfico podemos observar cómo es la respuesta inmunitaria primaria efectora, donde hay un pico y después queda una memoria. Y ante el segundo desafío, un nuevo contacto con ese antígeno, aparece una respuesta secundaria efectora que es mucho más rápida y mucho más intensa, y queda después una respuesta también secundaria de memoria que es más importante, más alta que lo que era la respuesta de primaria de memoria. Ahora bien, las células T de memoria se pueden activar por distintos mecanismos. Una es por la estimulación a través del antígeno, que sea presentado por una célula presentadora, ya sea profesional, que es para el CD4 positivo, o profesional o no profesional para el CD8. También puede estar estimulada a través de citoquinas como la 8 y la 12 o interferones que puedan ser producidos a través de la respuesta a infecciones de algunos microorganismos, o bien en respuesta a citoquinas homeostáticas como la interleuquina 7 o la 15, que son producidas por células estromales. Es decir, en ausencia de antígeno también puede activarse permitiendo la proliferación homeostática. Pero también hay otros factores que condicionan la generación de la memoria. Por ejemplo, qué tipo de gérmenes es el que nos ha infectado, la carga de antígeno en el inicio y la intensidad de la segunda señal. Ahora bien, las células de memoria no son todas iguales y podemos clasificar dos poblaciones, las células T de memoria centrales y las células T de memoria efectoras. ¿Cuáles son las diferencias? Las T de memoria centrales se encuentran en sangre y fundamentalmente en órganos linfáticos secundarios y médula ósea. Y su misión es patrullar los órganos linfáticos secundarios con la capacidad de autorrenovarse y establecerse en tejidos periféricos, o sea, realizar un homing. En cambio, las células de memoria efectoras se encuentran en la sangre y tejidos periféricos y conforman una primera línea de defensa propia de la inmunidad adaptativa en los tejidos periféricos ante un contacto con ese antígeno. En cuanto a las poblaciones de linfocitos B, que ya conocemos como de tipo B1, BZM o de zona marginal del vaso, o B2, tienen distintas características cada uno que podemos observar en este cuadro. Entonces vemos, por ejemplo, que el tipo de linfocito B, B2, tiene un repertorio de respuesta mucho más amplio que el B1 o el BZM. El requerimiento de colaboración con los linfocitos T helper foliculares es importante solamente en el linfocito B, B2. En lo que es la producción de anticuerpos, es más rápida en los tipos B1 y los linfocitos B de la zona marginal, entre 72 y 96 horas, mientras que es más lenta en los linfocitos B2. Y en cuanto al isotipo de anticuerpos, también cambian las características en cuanto a su concentración. Entonces, en el tipo B1 la IgM es mayor que la IgA y mayor que la inmunoglobulina G. En las de la zona marginal fundamentalmente son inmunoglobulina M y G, mientras que en los linfocitos B2 la inmunoglobulina G es la más importante, seguida de la A y la inmunoglobulina E. La especificidad de anticuerpos es más alta y más específica, aunque son polireactivos en los linfocitos B2, tienen menor afinidad los B1 y los de la zona marginal. La localización también es diferente porque los B1 y los de la zona marginal, por ejemplo, están en lugares diferentes. El B1 está en la cavidad peritoneal y pleural y el otro está en la zona marginal del vaso, mientras que los linfocitos B2 están en los órganos linfáticos secundarios. Y también son un poco diferentes digamos, los blancos a los que se van a dirigir. La actividad protectora de los B1 está dirigida hacia las bacterias capsuladas y los virus, los de la zona marginal a bacterias capsuladas y virus también, mientras que los B2 tienen bacterias intra y extracelulares, excepto los capsulados, los virus y también los parásitos. Esto intenta aclarar un poco el cuadro anterior y entonces vemos que los linfocitos B capaces de activarse sin necesidad de células T CD4 como ayudadores son aquellos linfocitos llamados B1 que se localizan sobre todo en la cavidad peritoneal y en el peritoneo y en la pleura, cuyos isotipos predominantes de anticuerpos son la inmunoglobulina M, la A y en menor medida la G. Y sin aparente exposición a antígenos a veces pueden producir también anticuerpos naturales. Mientras que los linfocitos B de la zona marginal se localizan justamente en la zona marginal del vaso y el isotipo predominante de anticuerpos es la inmunoglobulina M y la G.
Estos actúan y producen rápidamente anticuerpos en 3 o 4 días después de ingresado el antígeno o microorganismo al cuerpo y son relevantes en la protección contra bacterias capsuladas como el neumococo, el Haemophilus influenzae o el meningococo. La mayoría de las respuestas inmunes del linfocito B están activadas a través de la colaboración de linfocitos T helper, fundamentalmente foliculares, quienes reconocen a un antígeno presentado en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad y se lo presentan al linfocito B para que éste pueda generar las inmunoglobulinas que correspondan. Esto fundamentalmente se da en los linfocitos B2 o foliculares. Por otro lado, hay otras respuestas que son independientes de las células TFH, que están dadas por los linfocitos B1 y B2, fundamentalmente de la zona marginal del vaso. Este gráfico aclara justamente cómo se produce esto, la presentación de péptidos en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 por la célula dendrítica hacia los linfocitos T, su activación, su traslado, con la salida a través de las vénulas de epitelio alto y la llegada al ganglio linfático donde es presentada este péptido por el linfocito T al linfocito B que se activa y genera su expansión clonal y la multiplicación y producción de los anticuerpos para los que fue sensibilizado. En todo esto tienen interrelación, una relación muy importante las citoquinas y las quimoquinas que se pueden ver ahí en el gráfico. Aquí podemos observar como en el folículo primario hay una presentación antigénica desde el macrófago hacia el receptor del linfocito B y la captura antigénica. Y por otro lado, como a través del receptor del linfocito T y la célula dendrítica le es presentado un polipéptido al linfocito T CD4 virgen, el cual hace una expansión clonal y se dirige hacia esa zona folicular donde realiza la misma presentación hacia el linfocito B. El linfocito B en este caso puede tomar dos caminos. Uno es hacia la formación de plasmoblastos, células inmaduras que van a terminar en plasmocitos con la secreción de anticuerpos de inmunoglobulina M de baja afinidad y que son de vida media corta. Y por otro lado pueden dirigirse hacia la formación de un folículo secundario donde va a haber más presentación y va a haber presencia de linfocitos T helper foliculares, con lo cual se produce la maduración con la afinidad y la producción de células B de memoria y por otro lado la producción de plasmoblastos que van a actuar como memoria también dirigiéndose a la médula ósea y en una reacción subsiguiente tendremos una respuesta más intensa y mucho más específica. La célula B virgen, una vez que puede tomar contacto con el antígeno en la colaboración de la célula T, se activa y puede, por un lado, producir una célula plasmática de vida corta, la cual producía esos anticuerpos de vida media corta de tipo IgM, o bien dirigirse hacia un centro germinal donde tener una maduración más intensa y más específica, y desde ahí producir, por un lado, células de memoria, que se activarán con el próximo contacto con ese antígeno, o bien la producción de plasmoblastos que después madurarán a plasmocitos. Siguiendo con el desarrollo de los esquemas anteriores, observamos que se producía un plasmoblasto y a través de la sangre este llega a la médula ósea y tiene relación con la célula estromal que es productora de CXCL2. Entonces en ese lugar queda y produce la expulsión del plasmocito maduro que estaba en esa zona, la cual muere por apoptosis rápidamente. En cuanto a la maduración del linfocito B, sabemos que justamente la maduración de esa afinidad tiene lugar en los centros germinales, que son los que le proporcionan un microambiente donde puede sufrir cambios importantes para poder conseguir esa maduración, que es lo que le hará una célula activa. En base a todo lo expuesto, tenemos que tener bien en cuenta las diferencias entre un linfocito B virgen, un plasmocito y una célula B de memoria. Entonces, en el lado izquierdo de la imagen vemos el linfocito B virgen, que presenta un receptor de célula B con inmunoglobulina M o D, mientras que la célula B de memoria presenta receptores con IgG, IgA, IgE o IgM y pueden estar en circulación o en tejidos linfáticos secundarios, o puede ser el plasmocito, que es la célula madura y productora de anticuerpos que pueden ser secretados a la circulación, como la inmunoglobulina G, la A, la E o la M, y que se encuentra presente en tejidos linfáticos secundarios y en médula ósea. ¿Cómo será entonces la respuesta secundaria de anticuerpos? Algunos linfocitos B
de memoria pueden volver a formar centros germinales secundarios y después interactuar otra vez con los linfocitos T foliculares, helper. O puede ocurrir que el centro germinal secundario genere nuevos linfocitos B de memoria, con inmunoglobulinas de mayor afinidad por el antígeno que los había sensibilizado, y puede haber o no cambio de isotipo de inmunoglobulina. Por otro lado, los linfocitos B de memoria interactúan con linfocitos T foliculares de memoria también, proliferan y pueden diferenciarse a plasmocitos sin volver a formar un centro germinal. Es decir, que la respuesta secundaria puede adquirir distintas características según lo que pueden coexistir según las necesidades del organismo. Las células B de memoria pueden activarse de dos maneras. Una es en respuesta a la estimulación del receptor de la célula B por el antígeno, y la segunda forma es en respuesta a la estimulación de receptores de reconocimiento de patrones o bien por citoquinas, lo que se llamaría estimulación bystander. En cuanto a la activación de células B de memoria por estimulación bystander en respuesta a la estimulación por receptores de reconocimiento de patrones o bien por citoquinas, tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Primero, los linfocitos B vírgenes no tienen Toll-like receptors, pero los linfocitos B de memoria sí expresan Toll-like receptors 2, 6, 7, 9, 10 y también presentan receptores de citoquinas y pueden activarse, entonces, proliferar y diferenciarse a plasmocitos cuando sus ligandos se unen a estos, aun en ausencia de una estimulación a través de sus receptores de membrana. Y entonces queda claro que la memoria B se sustenta en dos tipos celulares, las células B de memoria y los plasmocitos de larga vida media. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se deben estos niveles elevados de anticuerpos por periodos prolongados? ¿Por qué se produce esto? Y tenemos varias respuestas. Una es la supervivencia de células plasmáticas de larga vida media en ciertos nichos que son particulares, que le permiten mantenerse ahí, donde producen anticuerpos sin requerir la reexposición a un nuevo antígeno, o sea, lo producen de forma continua. Segundo, la generación de células plasmáticas desde los linfocitos B de memoria, activados por el antígeno inductor o bien por antígenos similares que tengan reactividad cruzada. Y la tercera es la generación de células plasmáticas a partir de linfocitos B de memoria que sean activados por ligandos de receptores de tipo TOL, por los PAMP o citoquinas. Aquí vemos las posibilidades de activación de los linfocitos B. Por un lado, una respuesta timo independiente, donde el antígeno toma contacto con el linfocito B de manera directa, generalmente son linfocitos B vírgenes B1 o de la zona marginal. Se activa ese linfocito B, produce un plasmocito de vida media corta, el cual genera anticuerpos que también son de menor especificidad que en los otros casos de relación con células T, y finalmente termina en apoptosis. Por otro lado, si hay una respuesta timo-dependiente en relación con los linfocitos T foliculares, pueden ocurrir dos cosas. Una es que se active ese linfocito B y genere un plasmocito de corta vida que también termina en apoptosis, pero por otro lado puede ocurrir que ese linfocito B2 activado produzca o un linfocito B de memoria, produce mejor dicho, un linfocito B de memoria y un linfocito efector, el cual se transforma en plasmoblasto y después va a incluirse dentro de lo que es médula ósea en relación con la célula estromal secretora de CXCL2. Con respecto a los anticuerpos y la función de los linfocitos B según la edad, aquí tenemos un esquema donde se observan los dos extremos de la vida, entonces un neonato o un infante con una médula ósea que presenta alto número de progenitores B, muchas células B vírgenes de diversa especificidad, bajo número de células B de memoria, y en contraposición, en el adulto mayor de más de 65 años, una médula ósea con depósitos de grasa, menor cantidad de nichos funcionales y menor número de progenitores B, con un mayor número de células B vírgenes, con acumulación de células B de memoria y plasmocitos, y está limitado el espectro de especificidades. Bueno, quiero agradecerles por esta charla y nos estaremos viendo en la próxima. Ya se pueden despertar.